Bienvenidos a este su espacio, Acuerdos y Desacuerdos. Soy Alirio Montoya, profesor de Filosofía del Derecho y también profesor de Derecho Constitucional. A propósito del derecho constitucional, en los últimos días ha imperado un tema en nuestra sociedad relativo a si el presidente puede o no puede reelegirse. El presidente de la República puede reelegirse. En modo alguno la Constitución prohíbe la reelección presidencial. Lo único que prohíbe la Constitución es la reelección continua del presidente de la República de conformidad al artículo 152, ordinal primero de la Constitución. Este artículo tiene íntima relación con el ejercicio en la alternancia de la presidencia, es decir, con el principio de alternancia en la presidencia, lo cual garantiza la pervivencia de nuestra república, la pervivencia de un Estado constitucional y democrático de derecho. Voy a esgrimir en esta oportunidad tres argumentos, yo diría, irrebatibles por los cuales no se puede reelegir de forma continua el presidente de la República. Y la primera razón es estrictamente histórico-política. Yuval Harari ha señalado que la historia no debe servir únicamente para tenerla archivada por ahí en los libros de historia. La historia debe servirnos para no cometer esos errores en el presente e irnos proyectando hacia el futuro para no cometerlos también. Este país ha sido víctima históricamente de una dinastía. También ha sido víctima de cruentas dictaduras militares, de las peores dictaduras militares en América Latina. Es por eso que el constituyente, en palabras de Erika Saldaña, a propósito es una joven constitucionalista, dice que el constituyente establece en esos casi 6 artículos de la Constitución un repudio hacia la reelección continua. Y ya vamos a ir explicando cada uno de esos artículos. Pero volvamos a la historia. Esto lo podemos encontrar en cualquier libro mínimamente serio sobre historia, incluso en los libros de ciencias sociales que provee el Ministerio de Educación, por ejemplo. Ahí aparece registrado, y en los libros más serios todavía, aparece registrado la dinastía de los Meléndez Quiñones, una dinastía instaurada desde 1913 hasta 1929. El primero en ejercer la presidencia en esta dinastía fue el expresidente Carlos Meléndez. Una vez que el expresidente Carlos Meléndez finaliza su periodo presidencial, la presidencia es asumida por Alfonso Quiñones, es decir, por su cuñado. Posteriormente, cuando Alfonso Quiñones finaliza su periodo presidencial, arriba a la presidencia el hermano de Carlos Meléndez, es decir, Jorge Meléndez. Posteriormente, ejerce la presidencia Pío Bosque. No obstante, y que no son parientes en ningún grado de consanguinidad, era el médico de cabecera de esos presidentes, por lo cual los expertos en historia y en política incluyen a Pío Bosque dentro de la dinastía. Luego, en el año 1931, todos sabemos, la mayoría que hemos leído sobre historia de El Salvador, el 2 de diciembre de 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez asesta un golpe de Estado y se instaura una de las peores y sangrientas dictaduras militares que van desde 1931 hasta 1944. En 1944 se instaura una nueva dictadura militar que yo en lo particular la suelo ubicar hasta 1984, en razón que el expresidente Duarte es, por decirlo de alguna manera poco convencional, un presidente civil y elegido popularmente. Pero la dictadura militar es desmontada ya formalmente hablando
en 1992, después de la firma de los acuerdos de paz y las reformas constitucionales que legitimaron nuestra Constitución. Y valga aquí introducir un tema muy breve. Esta Constitución tiene una doble legitimación popular. Primero, porque hubo elecciones en el año de 1982 y los constituyentes en 1983 naturalmente aprueban esta Constitución vigente. Luego, después de la firma de los acuerdos de paz, hay una doble legitimación popular, porque quieras o no, el partido, la exguerrilla, el FMLN era una fuerza beligerante y pues le da una doble legitimación a esta Constitución. Ahora bien, ¿cuáles son esos argumentos constitucionales por los cuales el constituyente siente como un repudio o sintió como un repudio a este tema relativo a la reelección continua? En primer lugar, porque ya sabemos que hay una dinastía, hubo una dinastía en nuestro país, luego una sangrienta dictadura militar, como lo reitero, de las peores en América Latina. Muchos ilustrados que conocen la historia, muchos constitucionalistas, estamos en la obligación de defender ese principio de la alternancia en el ejercicio de la presidencia. Y es que no es en vano que, como ya lo afirmé, el constituyente haya establecido de forma pero clarísima, en 6 disposiciones, en 6 artículos, no es un artículo, son 6 artículos de la Constitución en donde el constituyente prácticamente prohíbe la reelección continua del presidente de la República, de cualquiera que quiera aspirar a reelegirse a la presidencia. En primer lugar tenemos el artículo 88. Es más, el artículo 88 nos da un mandato, porque si el presidente se está un día más en el ejercicio de su presidencia, eso obliga al pueblo a la insurrección, es decir, nosotros tenemos esa obligación política, esa obligación moral de promover una insurrección si no se respeta el principio de alternabilidad. Este artículo está asociado naturalmente con el artículo 65, ordinal cuarto de la Constitución, en donde pierden la calidad de ciudadanos todos aquellos que promuevan o suscriban actas relativas a promover la reelección presidencial. Ya la Sala de lo Constitucional, es una admisión. Hay que aclarar que la Sala lo que ha hecho es admitir la demanda, le ha dado 20 días al ciudadano para que se defienda y argumente, respetando el debido proceso. Pero ya hay un caso y va a haber un precedente sobre este tema relativo a promover la reelección presidencial. Como les he advertido, no es así nomás, no es una forma antojadiza, sino que esto obedece a asuntos estrictamente históricos y políticos de nuestro país. El otro artículo, el artículo 152, ordinal primero de la Constitución, establece que no puede ser presidente aquel que ha ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. De eso hablaré en el tercer argumento, en el tercer razonamiento. Dije que iba a esgrimir 2. Estoy en el segundo. Otro artículo, el artículo 131 de la Constitución, en el ordinal 16º, le da ese mandato a la Asamblea Legislativa para que desconozca al presidente si se pretende reelegir o si se está en la idea de continuar después de finalizado su mandato constitucional. El artículo 154 de la Constitución también establece que el periodo presidencial es de 5 años. Y es que aquí hasta nos podemos auxiliar del artículo 19 del Código Civil. Es que la ley es clara, y ¿para qué vamos a hacer distinciones? ¿Para qué vamos a pretender consultar? ¿Y qué quiso decir el constituyente? Fue bien claro, el periodo presidencial es de 5 años.
¿Puede reelegirse? Claro, puede reelegirse, pero de conformidad al 152 ordinal primero. Luego, a manera de cierre, estas disposiciones encuentran una armonía, una integración, porque las normas constitucionales no son normas yuxtapuestas que se contradicen entre sí. No, hay una armonía constitucional. Y el artículo 248 en el inciso cuarto establece que hay artículos que no se pueden reformar. Y son los relativos, por ejemplo, al territorio, al ejercicio en la alternancia de la presidencia, por ejemplo, eso no se puede reformar, y lo relativo al sistema y forma de gobierno. Y uno de los elementos esenciales para que perviva nuestro sistema y forma de gobierno es la alternancia en el ejercicio de la presidencia. Ahora bien, el otro argumento, el tercer argumento es jurisprudencial. Vean, hay una resolución de la Sala, la inconstitucionalidad 163/2013, de forma clara. La Sala se auxilia hasta de los informes taquigráficos de la comisión redactora, se auxilia de jurisprudencia constitucional comparada, se auxilia de los métodos más elementales de la interpretación constitucional para dar cuenta de que cuando el artículo 152, ordinal primero, habla de el mandato inmediato anterior, no se está refiriendo a los 5 años hacia atrás, sino que son 10 años, debe esperar 10 años para volverse a reelegir, porque las constituciones de 1950 y también la de 1962 establecían que no se podía reelegir el presidente en el periodo inmediato. Pero esta categoría, inmediato anterior, ya lo explicó la Sala en la sentencia que he citado. De manera tal que no hay una argumentación para venir a pretender ni siquiera promover la reelección, porque hay razones históricas, hay razones en las cuales uno debe dar cuenta que la reelección, más en nuestras democracias frágiles, no es permisible que una persona se esté reeligiendo y reeligiendo en el ejercicio de su mandato. Cualquiera podrá decir, sí, pero eso va contra la democracia. Momento. Hay que tomar en cuenta también toda la teoría política y democrática que existe. Podemos consultar libros de expertos en derecho político, expertos en democracia. Vean, las democracias temporales o las democracias momentáneas pueden destruir un pueblo, pueden destruir los valores éticos, morales y culturales de un pueblo. ¿Por qué? Porque son mayorías temporales. Esas mayorías temporales, como reitero, el constituyente tomó a bien a que establecer esas 6 disposiciones más la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional para que no se permita el ejercicio continuo, es decir, la reelección continua en el ejercicio de la presidencia. Hasta aquí, estimados, que pasen un feliz día.